Mi exesposa regresó llorando, suplicando que volviera con ella justo cuando, después de años de abandono emocional, logré rehacer mi vida con una persona que sí me valora. Estábamos casados hacía 7 años. Nos conocimos en un viaje, nos gustamos rápido, nos casamos a los 2 años. Vivíamos en Florida, en un suburbio sin nada que decir. Era una vida funcional. De esas donde todo parece estar en orden, casa pagada, carro compartido, 2 trabajos estables. Pero no había nada más. El cariño había muerto hace tiempo. Las conversaciones eran automáticas. Las miradas eran vacías. El sexo era casi inexistente. A veces pensaba que si desaparecía, ella no lo notaría por semanas. Y yo tampoco a ella. Al principio me echaba la culpa. Pensaba que yo era el problema. Que estaba siendo egoísta, que el cansancio del trabajo me tenía desconectado. Me metí en terapia. Empecé a hacer más cosas por ella. Cocinaba, la ayudaba con sus cosas, le preguntaba cómo se sentía. No cambiaba nada. Si le contaba algo mío, cambiaba de tema. Si intentaba tener un momento íntimo, lo esquivaba. Una vez, se quedó dormida a mitad de una conversación. Literalmente. Estábamos hablando y cerró los ojos, como si lo que yo decía no valiera nada. A veces decía que estaba estresada, que tenía muchas cosas en la cabeza. Pero era más que eso. Me ignoraba. Yo era un mueble en la casa. Una sombra. Pasaron meses así. Yo seguía forzando cosas. A veces le llevaba flores. A veces le dejaba mensajes en el espejo del baño. Nada. Solo un gracias seco, sin levantar la mirada. Me empezó a doler físicamente, como si me estuvieran borrando en cámara lenta. Me harté. Y fue ahí, en ese estacionamiento, donde me dije por primera vez que ya no aguantaba más. No se lo dije a nadie, ni a mis amigos, ni a mi terapeuta, solo lo pensé. Pero ese pensamiento cambió todo. Unas semanas después me animé a hablar. Fue una conversación sin lágrimas ni drama. Solo le dije, esto no está funcionando. No me siento querido. No me siento visto. No podemos seguir así. Ella se quedó callada un momento. Y lo único que respondió fue, si eso es lo que sientes, no puedo obligarte a quedarte. Así, sin pelear. Como si le estuviera diciendo que iba a salir a caminar. Eso dolió más que si me hubiera gritado. Porque me confirmó lo que ya sospechaba, le daba lo mismo. Le era indiferente si estaba o no. Ya no había nada que salvar. Así que empecé a planear la salida. Primero me fui a dormir al sofá. Luego me mudé con un amigo por un tiempo. Empezamos a dividir las cosas. Fue todo bastante civilizado, por fuera. Pero por dentro yo estaba hecho mierda. No por perderla, sino por darme cuenta de que estuve tanto tiempo mendigando afecto donde ya no había nada. Y justo cuando empezaba a sentir un poco de paz, a aprender a vivir solo, apareció ella, con la cara hinchada, parada frente a mi puerta, llorando como nunca la había visto llorar en toda nuestra relación, rogando que volviéramos, que había cometido un error, que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió, que me extrañaba. Nunca pensé verla llorar así, ni cuando murió su abuela, ni cuando perdimos un embarazo, algo que, por cierto, nunca volvimos a hablar. La mujer que estaba parada frente a mi puerta no era la misma con la que estuve casado 7 años, era otra. Con la cara hinchada, los ojos rojos, la voz temblando como si estuviera rota por dentro. Y yo no supe qué sentir. Me quedé ahí, parado, como si viera un accidente en cámara lenta, sin saber si debía acercarme o cerrar la puerta. Dijo que había cometido un error, que se había encerrado emocionalmente por miedo, que nunca creyó que yo fuera a irme de verdad, que pensó que yo era el tipo de hombre que siempre se queda, no importa qué pase, y que cuando se dio cuenta de que esta vez me había ido en serio, le cayó todo encima como un muro. Me habló de recuerdos, de nuestras vacaciones en Carolina del Norte, de las risas en la cocina a las 3 de la mañana, de cuando yo la abrazaba sin pedir nada. Dijo que no podía dormir, que todo le sonaba vacío, que se dio cuenta de que hasta el silencio de la casa había cambiado sin mí. Yo la escuchaba, no porque me conmoviera, sino porque me costaba creer que esa era la misma persona que me había ignorado durante meses, que me hablaba sin mirarme, que me rechazaba sin explicación. Esa misma mujer que me trató como una molestia, como un mueble más de la casa. Me decía que me amaba, que siempre me amó. Pero entonces, ¿por qué no me lo demostró nunca cuando más lo necesité? ¿Por qué solo ahora, que ya me había ido, aparecía así? Entró a la casa, no por lástima, ni porque quisiera volver con ella. Entró porque necesitaba entender qué carajo le pasaba. ¿Por qué aparecía justo ahora? ¿Qué buscaba? No hablamos de volver, ni una vez. Ella hablaba y hablaba. Yo solo respondía con monosílabos. A ratos lloraba. A ratos se enojaba consigo misma. Decía que era una estúpida, que me había empujado lejos por miedo a que yo viera lo rota que estaba por dentro, que le daba vergüenza ser vulnerable, que pensaba que si mostraba cariño, yo iba a pensar que era débil, que todo era culpa de su infancia, de su madre, de cómo la criaron. Y yo solo pensaba en todo lo que pasé.
en cada noche que me fui a dormir sintiéndome invisible, en todas las veces que la esperé despierto solo para que llegara y dijera estoy cansada, sin mirarme a los ojos, en las veces que cociné algo especial y ni lo probó, en los cumpleaños en los que me dijo no tuve tiempo de comprarte nada, en las navidades en las que era yo el que armaba todo solo. ¿Y ahora me decía que estaba arrepentida? Me dolía, pero no por amor. Me dolía darme cuenta de que aguanté mucho más de lo que debía, que perdí años tratando de rescatar algo que ella ni siquiera quería mantener. Y lo más jodido era que justo cuando por fin me sentía tranquilo, aparecía otra vez, a removerlo todo. Porque, sí, justo antes de que viniera a mi casa llorando, yo ya estaba conociendo a otra persona. No era una relación seria todavía. Apenas llevábamos unas semanas saliendo, pero esa mujer me hacía sentir escuchado. Me preguntaba cómo estaba. Me tocaba la mano sin que yo se lo pidiera. Se reía conmigo. Me miraba como hace años nadie me miraba. Y eso me descolocó más que cualquier lágrima de mi ex, porque me di cuenta de que era posible, que no estaba pidiendo tanto, que no estaba loco, que no era un exagerado ni un necesitado, solo quería ser querido. Pero claro, mi ex no sabía eso. No sabía que yo ya estaba con alguien más. Y yo tampoco sabía si debía decírselo en ese momento. Lo que sí supe, desde que la vi parada frente a mi casa, fue esto: no quería volver. Pero todavía no se lo dije. No se lo dije esa noche. No le dije que ya estaba con otra persona. Me callé. Y no fue por miedo a herirla. Fue porque todavía estaba tratando de entender qué carajo estaba pasando. Porque una parte de mí, aunque dolida, todavía no confiaba en su llanto. Me costaba. Porque la conozco. Porque viví con ella. Porque sé cómo evitaba hablar de lo que sentía. Cómo manipulaba sin darse cuenta. Cómo le costaba pedir perdón. Cómo se tragaba todo hasta explotar, o hasta que el otro se cansaba. Se quedó en la sala unas horas. Habló hasta quedarse dormida en el sillón. Yo no sabía si despertarla o no. Solo la miré un rato, en silencio. Y no vi a la mujer que una vez amé. Vi a alguien perdido, que se arrepintió tarde, que tiró la cuerda tanto tiempo que se le reventó en la mano, que no esperaba que me fuera en serio, porque durante años, fui el que se quedaba. Siempre. Aunque doliera. Me fui a dormir al cuarto, cerré la puerta. Y mientras me acostaba, sentí algo raro. No era culpa. Era un tipo de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía presión. No estaba obligado a reaccionar. Ya no dependía de ella. No le debía nada. Solo estaba viendo lo que pasaba, y decidiendo si valía la pena. A la mañana siguiente, cuando desperté, ella ya se había ido. Me dejó una nota, escrita a mano. No decía mucho, solo que gracias por escucharla, que sabía que no tenía derecho a nada, que entendía si yo no quería volver a verla, que solo necesitaba decirlo, que me amaba. Firmado con su nombre, sin corazones ni adornos. Era simple, y jodidamente triste. La guardé. No porque me importara, sino porque fue lo más honesto que había escrito en años. Pasaron unos días sin contacto. No me escribió. Yo tampoco. Y en ese espacio empecé a respirar diferente. Como si mi cuerpo recién ahora se diera cuenta de que estaba libre. Como si, por fin, todo el ruido se hubiera apagado. Y en medio de eso, seguí viendo a la otra chica. La voy a llamar L. No porque importe su nombre, sino porque quiero hablar de lo que pasó sin que parezca una película romántica. No fue perfecta. No fue mágica. Pero fue real. Desde el primer día me miró a los ojos. Me preguntó cosas. Escuchó sin interrumpir. Me invitó a su mundo sin presionarme. No esperaba que la salvara. Solo quería compartir. Y eso fue suficiente para mí. Con él me sentí cómodo. Tranquilo. No andaba pisando huevos. No tenía miedo de decir lo que pensaba. Y lo más jodido, me sentí querido sin tener que mendigarlo. Una noche me cocinó algo sin motivo. Otra noche me abrazó sin decir nada, solo porque sí. No hacía falta justificar nada. Solo estaba ahí, conmigo. Y justo cuando empecé a pensar que tal vez podía volver a creer en una relación, apareció mi ex otra vez. Me escribió un mensaje largo, diciendo que todavía estaba yendo a terapia, que le habían recomendado escribir una carta y no enviarla, pero que ella prefería que yo la leyera. Me preguntó si podía pasar por la casa una tarde, solo para darme eso, nada más. Le dije que sí. No porque quisiera que volviera, sino porque necesitaba cerrar bien, porque había quedado una puerta entreabierta y yo quería cerrarla de una vez. Vino puntual. Esta vez sin llanto, más tranquila, más entera. Se notaba que había estado trabajando en sí misma, pero también se notaba que todavía me quería. Lo leías en sus gestos, en la forma en que miraba mis manos, en cómo evitaba cruzar miradas mucho tiempo. Me dio la carta. No la abrió. No me pidió que la leyera ahí. Solo dijo que era todo lo que tenía para decir, que no iba a insistir. Y se fue. Esa noche leí la carta. Eran 3 páginas, a mano, con tachaduras, frases cambiadas, palabras corregidas.
Hablaba de nuestra historia desde su punto de vista. De cómo me había dejado de ver, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a depender. A sentirse expuesta. A fracasar. Me pedía perdón. No por haber sido cruel, sino por haber sido indiferente. Decía que me amó siempre, pero que no supo cómo demostrarlo. Y que si algún día yo volvía, estaría ahí. Pero si no, también lo iba a entender. Cerré la carta. Me quedé un rato sentado. Y supe que no iba a volver. Pero todavía no le había dicho que estaba con otra persona. No dormí bien esa noche. No por la carta. No por nostalgia. Era por el momento en que sabía que iba a tener que decirle que ya estaba con otra persona. No porque le debiera una explicación, sino porque, después de todo lo que habíamos pasado, me parecía más digno decírselo en persona que dejar que se enterara por otra vía. No quería que lo supiera por redes, ni por un amigo en común, ni por una casualidad. Ya estaba todo demasiado jodido como para dejar ese detalle en manos del azar. Lo pensé varios días, y no me sentía culpable por haber empezado a salir con otra persona. Me sentía incómodo por cómo iba a reaccionar ella, porque, por más que no la quisiera de vuelta, todavía había cierta humanidad en mí que no quería verla derrumbarse, pero también sabía que no podía seguir postergando la conversación. Así que una tarde la llamé. Le dije que necesitaba hablar con ella, que era algo corto, pero importante. Quedamos de vernos en una cafetería, en un lugar neutral. Nada de su casa, nada de la mía. Público, tranquilo, sin posibilidad de escenas. Llegó antes que yo. Estaba más arreglada que de costumbre, pero no al punto de parecer que quería impresionarme. Se la notaba nerviosa, como si supiera, más o menos, por dónde venía la cosa. No di muchas vueltas. Le dije que había alguien más, que había empezado a salir con una mujer hacía algunas semanas, que no era algo casual, que me sentía bien, que me sentía visto, escuchado, valorado, que no quería ocultarlo, porque no había razón para eso, que ella merecía saberlo, pero también que no tenía voz ni voto sobre eso. No dijo nada al principio, solo bajó la mirada, se quedó así unos segundos largos, respiró hondo, y después, lo que me dijo, fue inesperado. Me preguntó si esa mujer sabía todo, sobre nuestro matrimonio, sobre cómo me había sentido, sobre mis errores también, sobre cómo fui apagándome, sobre cómo, en algún momento, también yo me volví frío. Me sorprendió la pregunta, porque era verdad. Yo no fui perfecto. Yo también dejé de hablar. Yo también me encerré en mi rutina. Yo también me rendí antes de tiempo, aunque seguía ahí físicamente. Le respondí que sí, que no le había ocultado nada, que con él era la primera vez en mucho tiempo que me sentía libre para hablar sin miedo a que me juzgaran, que no necesitaba esconder ni exagerar, que simplemente podía ser yo, con todo lo bueno y todo lo roto. Ella asintió. Me dijo que me creía. Y ahí fue cuando se quebró un poco. No lloró como la otra vez, pero la vi tragarse el nudo, vi cómo se le apretaba la garganta. Dijo que no me iba a pedir que lo reconsiderara, que no iba a competir, que ya lo había hecho durante años, de otra forma, que el daño estaba hecho, y que si alguien ahora podía hacer por mí lo que ella no hizo, entonces, que así fuera. Fue la primera vez en mucho tiempo que tuvimos una conversación honesta, sin culpas, sin reproches. Solo dos personas que se quisieron, se fallaron, y que ahora estaban aprendiendo a soltarse. Cuando me fui de ahí, sentí un alivio raro. No felicidad, pero sí cierre, como si por fin esa puerta entreabierta estuviera completamente cerrada. No me fui pensando hice lo correcto, qué maduro soy. Nada de eso. Me fui en silencio. Porque el silencio a veces es la única respuesta que queda cuando todo ya fue dicho. Pasaron 2 semanas después de eso, y no supe más de ella, hasta que alguien me mandó una captura de sus redes. No decía mi nombre, pero era obvio que hablaba de mí. Era una publicación larga, medio pasivo-agresiva, sobre cómo hay hombres que no valoran a la mujer que estuvo con ellos en sus peores momentos, y cómo una nueva relación no borra años de historia. Al principio me dio bronca. Porque si alguien había aguantado mierda en silencio, era yo. Si alguien había intentado una y 1000 veces, era yo. Si alguien se fue con el alma arrastrada, fui yo. ¿Y ahora resultaba que yo era el malo? Pero no contesté. No hice nada. Porque ya no era mi guerra. Esa misma noche, él me abrazó y me preguntó si estaba bien. No le había dicho nada, pero lo notó. Y eso fue suficiente para saber que estaba donde tenía que estar. No pensé que ella fuera a hacer algo más. Pensé que con esa publicación ya había dicho lo suyo, que iba a desaparecer. Pero no. No desapareció. Y lo que vino después, fue lo que más me jodió desde que todo esto empezó. Un día, de la nada, recibí un mensaje de él. Me decía que una chica le había escrito por Instagram, que le habló con un tono raro, educado, pero invasivo. Le preguntaba si estaba saliendo conmigo. Le dijo que era mi ex esposa, así, con todas las letras, que quería saber si ella sabía realmente quién era yo. Le mandó incluso una foto nuestra de hace años.
Una donde estábamos en Nueva York, en la Estatua de la Libertad. ¿Vieja? De esas que ni recordaba que existían. Él me mandó captura de todo. Me preguntó si la conocía. Le dije que sí, que era mi ex. Y ahí me tocó contarle todo lo que todavía no le había contado. El matrimonio completo. El desgaste. Lo del sofá. Las noches sin hablar. Las veces que pensé en irme y no tuve huevos. Le conté todo, de una. Sin filtro. Sin querer dar lástima. Solo como quien limpia el terreno para que no quede mierda enterrada. Ella no se enojó. Solo me escuchó. Me dijo que no le gustaba el hecho de que mi ex se sintiera con derecho a buscarla. Que era una línea que no se debía cruzar. Que ella no tenía nada que ver con lo que pasó entre nosotros. Y tenía razón. Porque si había alguien que se estaba portando bien, era él. Esa noche le escribí a mi ex. No para pelear. Solo le puse, no vuelvas a meterte con ella. Te lo digo sin odio, pero firme. No tenés ningún derecho. Me clavó el visto. Ni una palabra. Y listo, ahí dije, ya está. Se acabó. Que se queme sola con su versión. Pero no fue así. A la semana siguiente, me enteré que fue a buscar a mi vieja. A mi propia madre. La pasó a visitar de sorpresa. Le llevó galletas. ¿Qué fe? Se sentaron a hablar. ¿De qué? De mí. De cómo estaba arrepentida. De cómo me amaba. De cómo le dolía verme con otra. Que todavía creía que había algo entre nosotros. Que yo me estaba apresurando. ¿Quién carajo le da derecho a hacer eso? Mi mamá me lo contó porque también se sorprendió. No sabía si contarme o no, pero al final no quiso guardarse nada. Me dijo que la notó sincera, pero muy inestable. Que hablaba mucho, sin parar. Que se notaba desesperada. Como alguien que está al borde de perder el control. Ahí me asusté. Porque una cosa es el drama emocional. Otra es ya meterse con la gente que quiero. Ir directo a la mujer que me crió, a plantarle el discurso de que su hijo está tomando decisiones equivocadas por estar dolido. Esa fue la gota. Fui directo a verla. Sin previo aviso. Me abrió la puerta con cara de susto. Me dijo, sabía que ibas a venir. Le respondí, no te confundas. No vine a hablar de nosotros. Vine a dejar esto claro, no te metas más con las personas que quiero. No con mi pareja. No con mi familia. No con nadie más. Me escuchó en silencio. No dijo una sola palabra. Yo tampoco grité. No fui agresivo. Pero fui claro. Más claro de lo que jamás fui en nuestra relación. Cuando terminé, solo bajó la mirada y dijo, lo siento. Estoy hecha mierda. Le dije, yo también estuve hecho mierda. Pero no fui a joderle la vida a nadie. Y me fui. Esa fue la última vez que la vi. Por ahora. Pero después de eso, empecé a sentir algo nuevo, bronca. No tristeza, no culpa. Bronca. Porque no la odiaba. Pero sí odiaba que haya esperado a verme feliz para moverse. Que cuando yo la necesitaba, no estuvo. Y ahora que estaba saliendo adelante, aparecía con cartas, mensajes, visitas a mi vieja y a mi nueva pareja. Como si todo girara en torno a lo que ella siente. Como si yo fuera una extensión de su drama. Y no lo soy. Ya no. Empecé terapia otra vez. No por ella. Por mí. Porque necesitaba entender por qué me costaba tanto cortar de raíz. Por qué todavía me afectaban sus gestos, su mirada, su historia. Y mi terapeuta me dijo algo que todavía no termino de digerir. No estás triste por ella. Estás triste por lo que aguantaste. Por el tiempo perdido. Por haberte traicionado a vos mismo. Tenía razón. Y con eso en la cabeza, me prometí que no iba a dejar que nadie más, ni ella, ni nadie, vuelva a hacerme sentir que tengo que mendigar cariño. Pero todavía faltaba algo, porque justo cuando pensaba que todo se estaba calmando, me enteré de lo que realmente pasó antes de que me dejara. Y eso fue lo que terminó de romper todo. La noticia me llegó por accidente. Literal. Ni siquiera la estaba buscando. Fue una noche de viernes, estaba tomando algo con un amigo del trabajo. Alguien que, aunque no era parte de mi círculo más íntimo, me conocía lo suficiente como para saber por todo lo que había pasado con mi ex. Charlábamos de cualquier cosa hasta que de repente me dice, como quien tira un comentario suelto. Che, ¿te acordás de M? El flaco con el que trabajaba tu ex, ¿no te parecía medio raro eso? Lo miré. No entendí. No sabía a qué se refería. Y ahí fue cuando me cayó como un ladrillo en el pecho. Boludo, pensé que ya sabías. Que por eso te fuiste. Que se había filtrado o algo. ¿Nunca te enteraste de lo de ellos dos? Me quedé mudo. En serio. No supe qué responder. Me temblaron los dedos. Literalmente. Como si la sangre se me hubiera ido a las piernas. Lo único que pude decir fue, ¿qué cosa? Y ahí me lo dijo. Que durante el último año de nuestra relación, mi ex y este flaco, un compañero de su laburo, habían tenido algo. No sabían si fue sexo, si fue solo algo emocional, pero sí sabían que se veían fuera del trabajo. Que se mandaban mensajes todo el día. Que en el cumpleaños de ella, él estuvo en su casa antes de que yo llegara del laburo. Que después se fueron juntos a una reunión, que yo, ingenuamente,
pensé que era del trabajo. Que hubo rumores, que hubo gente que los vio demasiado cómodos en eventos de la oficina. Me lo dijo con cuidado. Se notaba que no quería meter mierda, pero no podía callárselo más. Dijo que le parecía injusto que yo estuviera reconstruyéndome mientras ella andaba diciendo por ahí que yo la abandoné, que por lo menos merecía saber la verdad. No le dije nada más. Le agradecí. Pagué la cuenta. Me subí al auto. Y me quedé ahí. Como esa vez en el supermercado. Pero esta vez no era tristeza. Era bronca. Cruda. Seca. Violenta. Volví a casa sin decirle nada a nadie. Ni a él. Ni a mi vieja. Nadie. Me encerré. Me senté en el piso. Y me leí todos los mensajes viejos con ella. Busqué pistas. Momentos donde algo no cerraba. Y todo empezaba a encajar. Las veces que decía que iba a estudiar tarde. Las salidas con compañeros. Las respuestas cortantes cuando le preguntaba cómo le había ido. Las duchas al llegar. El perfume distinto. Las risas nerviosas. Los días en los que se vestía distinta, aunque no había ningún evento especial. Todo estaba ahí. Y yo no lo quise ver. O sí lo vi. Pero lo negué. Porque amar también es mentirse. Esa noche no dormí. Y al otro día le escribí. No a gritos. No con insultos. Le mandé un mensaje corto. Me enteré. Ya sabes de qué hablo. Tardó 1 hora en contestar. Me puso. No sé qué te habrán dicho, pero no es como pensás. Otra vez. Otra maldita vez. Evadiendo. Minimizando. Manipulando. Le respondí. No me expliques nada. Solo confírmame una cosa. ¿Te viste con él mientras estábamos juntos? ¿Sí o no? Tardó más. Mucho más. Yo ya había dejado el celular. Lo miraba cada tanto. Hasta que llegó. Sí. Pero nunca pasó nada físico. Solo hablábamos. Yo estaba mal. Me sentía sola. Lo típico. Lo de siempre. La excusa universal. Estaba mal. Como si eso lo justificara todo. Como si yo no hubiera estado mal también. Como si yo no hubiera dormido en el sofá deseando que ella me tocara una vez más. Como si yo no hubiera sentido que me apagaba y aún así seguí intentando. No contesté más. No hacía falta. Lo que dolía no era el engaño. Era la traición emocional. El saber que mientras yo trataba de sostener lo que quedaba, ella ya estaba apoyándose en otro. Que me dejó ir mucho antes de que yo me diera cuenta. Que me dejó solo, pero no sola. Y lo peor, es que todo ese llanto, esas visitas, esa carta, vinieron después de eso. Después de cruzar esa línea. No fue remordimiento. Fue miedo a quedarse sin plan B. Ahí fue cuando decidí que no solo la iba a sacar de mi vida, la iba a borrar. No desde el odio. Desde la dignidad. El lunes siguiente pedí el cambio de número. Bloqueé todas sus redes. No contesté más a nadie que me hablara de ella. Ni familia. Ni amigos. Ni conocidos. Murió. Así. Y al mismo tiempo, algo en mí volvió a respirar. No estaba libre todavía. Pero por primera vez en mucho tiempo, me estaba eligiendo a mí. Después de cortar todo contacto con ella, me quedé en silencio. No uno de esos silencios llenos de drama o tristeza. Era un silencio real. Aburrido. Vacío. Me despertaba y no había nada pendiente con nadie. Nadie esperando mi mensaje. Nadie a quien explicarle nada. No tenía que justificar cómo me sentía. Ni contenerme por miedo a generar una discusión. Por primera vez en años, el día empezaba y terminaba conmigo. Pero no fue fácil. No fue un me liberé y ahora todo es luz. Al contrario. Empezaron a salir cosas que había enterrado hacía años. Momentos en los que me tragué palabras. Situaciones donde me humillé por cariño. Escenas que ahora, con distancia, me hacían preguntarme por qué aguanté tanto. Por ejemplo, una vez, todavía me acuerdo del día exacto, un martes cualquiera en enero, le preparé una cena especial. No era un aniversario ni nada. Solo quería tener un momento con ella. Había trabajado todo el día, fui al supermercado, cociné, armé la mesa, puse música bajita. Ella llegó, ni me saludó, se sirvió un plato, comió en silencio, se levantó y se fue a mirar el celular al sillón. No me dijo ni gracias. Y yo, en vez de decir algo, lavé los platos como un pelotudo, tragando la bronca. Eso fue antes de que nos separáramos, cuando todavía tenía esperanza. O la vez que le conté que tenía una entrevista para un nuevo puesto y lo único que me dijo fue ¿cuánto pagan? Ni un suerte, ni un qué bueno. Solo eso. Como si yo fuera un cajero automático con patas. Y ni siquiera un eficiente. Todos esos recuerdos empezaron a volver. No como trauma. Como claridad. Como si ahora, de a poco, empezara a entender cuánto me había dejado aplastar sin darme cuenta. Y cuánto me costaba, todavía, soltar la necesidad de ser el bueno. De tener la razón. De demostrar que yo hice todo bien. Porque la verdad es que no lo hice todo bien. También me anulé. También fui cómplice del desastre al no hablar, al no poner límites, al no irme cuando ya era obvio que no me querían. Y ahí es donde él fue importante. No porque me salvara, sino porque nunca me exigió nada. Me dejaba ser.
hablar cuando podía, callar cuando no a veces, simplemente estábamos sentados, sin decir nada, viendo una serie. Y eso era más reparador que cualquier terapia, saber que podía existir sin estar en modo defensivo, sin pensar que iba a molestar, sin caminar en puntas de pie por miedo a una reacción inesperada. Una vez, le conté todo, desde el principio, todo lo que viví, todo lo que aguanté, incluso lo que nunca había dicho en voz alta. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no me dio un consejo. No me dijo tenés que sanar. Solo me tomó la mano y me dijo, qué mierda haber pasado por eso. Y sí, fue una mierda. No necesitaba otra palabra. Con ella no era perfecto. Tenía mis arranques, mi desconfianza, mi miedo a que un día se volviera fría como mi ex. Pero ella no me juzgaba. Me decía que tenía derecho a estar roto, que mientras no usara eso para herirla, podía tardar lo que necesitara. Que si alguna vez me iba a la mierda, lo hablábamos. Que no era de cristal, pero tampoco una bolsa de boxeo emocional. Esa claridad fue nueva para mí. Y justo cuando empecé a pensar que, por fin, estaba entendiendo que era una relación sana, pasó algo más. Un amigo me mandó una captura. Era un anuncio en redes. Mi ex estaba saliendo con el flaco con el que se había consolado emocionalmente cuando estaba conmigo. Ese mismo. El compañero del trabajo. El de los mensajes. El que ella me juró que no había pasado nada físico. No me rompió, pero me sacudió. No por celos, ni por pérdida, sino por asco. Por la hipocresía. Por el hecho de que mientras ella me escribía cartas, lloraba en mi casa, decía que me amaba, ya tenía algo con él o lo estaba armando. Otra vez ese patrón, no suelta una cosa hasta tener bien agarrada la otra. Y por primera vez, no me dolió por mí, me dolió por él. Porque sabía lo que venía, sabía lo que es estar con alguien que te vacía de a poco, mientras te dice que te ama, sabía lo que es ver cómo te apagan la sonrisa, la energía, el deseo de estar en casa, sabía lo que es acostarse al lado de alguien que solo te mira cuando necesita algo, y si él no lo sabía todavía, lo iba a aprender. Yo ya lo había vivido. Esa noche, él me abrazó mientras dormíamos. Yo no le conté lo de la foto, no hacía falta, ya no me interesaba, solo quería seguir avanzando. Ya no tenía más tiempo para mirar atrás. Pasaron varios meses desde la última vez que supe algo de ella. Después de esa publicación con el nuevo tipo, no apareció más. No intentó contactarme. No buscó a mi familia, ni a él, ni a mí. Silencio total. Y por primera vez, no me pregunté por qué. No me comí la cabeza pensando si estaba bien, si era feliz, si me pensaba o no. Ya no me interesaba. Y no fue de un día para el otro. No fue que un día me desperté sanado. Lo que pasó fue otra cosa, empecé a vivir. Empecé a llenar mis días de cosas que me daban ganas. No de cosas que tenía que hacer para sostener una relación muerta. Salía más con mis amigos. Volví a tocar la guitarra, algo que no hacía desde que me casé. Empecé a cocinar de nuevo, pero para mí, no para complacer a alguien que no se tomaba ni el tiempo de sentarse a la mesa. Hacía caminatas solo, sin auriculares, solo para escuchar mis propios pasos. Y de a poco, todo el dolor fue bajando de volumen. Él siguió a mi lado, no porque me necesitara, ni porque yo necesitara que me salve, sino porque nos llevábamos bien, porque no había que forzar nada, porque había respeto. Y en un mundo lleno de relaciones basadas en manipulación, culpa y dependencia, eso ya es muchísimo. Un día cualquiera, estábamos en su casa, en la cocina. Ella lavaba platos, yo secaba. Y me preguntó, sin girarse, así como si nada. ¿Pensás en ella todavía? No lo dijo con celos. No lo dijo como una prueba. Lo dijo como alguien que puede sostener lo que venga. Me quedé un segundo callado. Y respondí la verdad. Ya no. Y era verdad. No pensaba en ella como mi ex. Pensaba en ella como algo que me pasó. Como una experiencia. Como una etapa que ya no existe. Como una versión vieja de mí que tuve que enterrar para poder respirar. Él me sonrió. Y seguimos lavando platos. Sin más drama que ese. Otra vez, no fue un final feliz de película. No me volví millonario. No me fui a vivir a una cabaña en la montaña. No me convertí en el tipo zen que da consejos en redes. Solo dejé de estar mal. Solo empecé a dormir bien. Solo dejé de preguntarme si valgo la pena. Eso fue suficiente. Una vez alguien me preguntó si me arrepiento de haberme casado con ella. La respuesta es no. Porque gracias a esa relación aprendí exactamente lo que no quiero.